La máquina térmica que más se ha estudiado, y fue quien acuñó también el concepto de máquina térmica, es la llamada máquina térmica de Carnot, cuyo ciclo de trabajo se llama ciclo de Carnot. Bueno, esta máquina térmica fue creada precisamente por su descubridor Carnot, basándose en dos principales teoremas. Los primeros teoremas de la segunda ley de la termodinámica fueron planteados precisamente por Carnot. Menciona que para dos depósitos de calor determinados, ninguna máquina térmica tiene la eficiencia más alta que la máquina de Carnot. ¿Qué significa esto? Bueno, que la máquina térmica de Carnot precisamente es una idealización de un ciclo termodinámico reversible completamente, por lo que no existen pérdidas de calor. Entonces, la eficiencia máxima que puede alcanzar cualquier máquina térmica es la eficiencia de Carnot y depende solamente de los niveles de temperatura y no de la sustancia de trabajo. Vamos a definir en qué consiste el ciclo de una máquina de Carnot para un gas ideal. Bueno, este ciclo fue establecido por el físico francés llamado Sadi Carnot y es la base de muchas cuestiones de la segunda ley de la termodinámica. A grandes rasgos, un ciclo de Carnot para un gas ideal conlleva 4 pasos o 4 etapas. La primera etapa, aquí la vamos a analizar en un diagrama de presión-volumen, presión en el eje X contra volumen del gas ideal. La primera etapa, que parte de este punto hasta este otro, esta sería la primera etapa, es una compresión adiabática del gas. El gas parte a una temperatura TC, temperatura más fría, y finaliza a una temperatura TH. Digamos, aquí tendríamos una temperatura TC a un volumen TC y una presión conocida. Entonces, la primera etapa es una compresión adiabática. Pasamos desde este punto a una presión mayor y un volumen menor. La segunda etapa, que es de B a C, sería esta de aquí, es una expansión. Es una expansión isotérmica a un punto C, con absorción de calor. La cantidad de calor que se absorbe es QH. Entonces, esta es la segunda etapa. Para pasar de B a C hay que expandir, entonces el volumen aumenta, la presión disminuye, absorbiendo calor. Posteriormente, la tercera etapa pasa del punto C a D. De aquí a aquí, esta es la tercera etapa. Es otra expansión adiabática hasta llegar a la temperatura de inicio TC. Esa temperatura de inicio, bueno, está planteada por esta isoterma. Y la última etapa del ciclo de Carnot, sería la etapa 4, es el paso desde el punto D al punto inicial A. Esto mediante una disipación de calor. Es una compresión isotérmica hasta el estado inicial con disipación de calor QH. Este es el ciclo de Carnot para un gas ideal. Y bueno, es precisamente un ciclo porque regresa a su estado inicial. De manera tal que en cualquier ciclo, los cambios de las funciones termodinámicas, particularmente las funciones de estado como delta H, delta S, delta U, en un ciclo, como son funciones de estado, todas son cero porque el gas regresa precisamente a su estado inicial. Parte de aquí, del punto A. Etapa 1, 2, 3 y 4. Los cálculos de las cantidades energéticas en este ciclo de Carnot para un gas ideal los vamos a determinar. Bueno, ya sabemos calcular para gases ideales procesos adiabáticos, isotérmicos.
Vamos a recordar esa parte. Bueno, para las etapas isotérmicas, la etapa de B a C y de D a A, es decir, las etapas 2 y 4, las que son isotérmicas, isotérmica y isotérmica son la 2 y 4. Vamos a utilizar la relación de la cantidad de calor en una etapa isotérmica. Bueno, la cantidad de calor en un proceso isotérmico ya lo hemos calculado como RT por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Para la etapa 2, esta es la etapa 2, es R por T, la temperatura TH, por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Para la etapa 4, la cantidad de calor que se requiere es igual a RT por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Esa es la cantidad de calor en las etapas isotérmicas. Entonces, si queremos determinar la eficiencia, con esas dos ecuaciones, el cociente de la cantidad de calor QH entre la cantidad de calor QC resulta en esta ecuación. TH entre TC por el logaritmo natural de los correspondientes valores de volúmenes. Para procesos adiabáticos, bueno, sabemos que un proceso adiabático tiene como dQ igual a 0. Entonces, esta ecuación se cumple para un proceso adiabático. CB entre R por DT entre T es igual a diferencial volumen entre volumen. Para los procesos adiabáticos, que son la etapa 1 y la etapa 3, podemos integrar esta ecuación. Esta se aplica para procesos adiabáticos. Aquí se integra de T1 a T2 y aquí se integra de B1 a B2. Entonces, realizando esa integración en las etapas AB y CAD, que son las etapas adiabáticas, sería la etapa 1 y la etapa 3. Esta integración resulta de la ecuación anterior. Aquí se integra de la temperatura inicial TC a la temperatura final TH. En la etapa 3 también. Aquí se comenta que los lados izquierdos de las dos ecuaciones son iguales. Este y este. Entonces podemos asumir que el logaritmo natural del cociente de volúmenes, volumen A entre volumen B, es igual al logaritmo natural de volumen en la etapa D entre volumen en la etapa C. O bien, bueno, esto se puede reorganizar. De la siguiente manera. Si yo tengo logaritmo natural de BA entre BB, eso lo podemos separar en dos logaritmos. Logaritmo natural de BA menos logaritmo natural de BB es igual a logaritmo natural del volumen D menos logaritmo natural del volumen C. Si yo asocio, por ejemplo, este con este, tengo esta ecuación. Y si asocio del otro lado C con B, aquí aplicamos reglas de los logaritmos, obtengo esta relación. Entonces, con base a esto se concluye que para un ciclo de Carnot, el cociente de las cantidades de calor que se disipan en esa máquina térmica, QH es la cantidad de calor que se alimenta al ciclo proveniente de la fuente caliente, QC es la cantidad de calor que se disipa fuera del ciclo, se disipa hacia la fuente fría.
Entonces, estos cocientes equivalen a temperatura de la fuente caliente TH entre la temperatura de la fuente fría TC. Entonces, precisamente en una máquina térmica, la eficiencia se puede determinar también en términos solamente de las temperaturas. Ese es el teorema de Carnot, precisamente. La eficiencia de la máquina de Carnot depende solamente de los niveles de la temperatura y no de la sustancia de trabajo. Depende solamente de esos niveles TH y TC, pero no depende de las propiedades de cada sustancia, como CB o CP. Esa fue la conclusión de Carnot. Y podemos utilizar precisamente este ciclo de Carnot como una base para determinar la máxima eficiencia que podría tener una máquina térmica en estado reversible. Precisamente la máquina de Carnot funciona de manera reversible.